Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Vamos a comenzar con la unidad número 3 del curso de métodos instrumentales de análisis. Esta unidad es relativa a al tema de cromatografía de gases. En esta primera parte vamos a estar examinando los principales conceptos, o vamos a reconocer los principales conceptos relacionados a las técnicas de separación cromatográfica mediante la revisión de este recurso didáctico, otros recursos audiovisuales, otros recursos de lectura y una posterior elaboración de un recurso de apoyo personal para que ustedes tengan a mayor facilidad una futura identificación de los contenidos en otros temas del curso y en su entorno profesional. Este recurso de apoyo personal, la idea es que lo realicen en el contexto de esta clase, así como de su tiempo de estudio independiente y más adelante se les irá haciendo las anotaciones del caso en conjunto con la guía que se les dejó en el aula virtual para el abordaje de estas clases. Entonces, primeramente me gustaría comenzar mostrándoles lo que sería el esquema general de un cromatógrafo de gases, ¿ok? Hasta el momento, tal vez muchas y muchos de ustedes conocen como base la cromatografía que vieron en orgánica. Entonces, detengámonos un momento a pensar qué sabemos de cromatografía, ¿ok? Entonces, si gustan, pueden pausar el video y pensemos, ¿qué tenemos claro o qué sabemos de cromatografía? ¿Qué pensamos que sabemos de cromatografía? Tal vez se nos pueden venir a la mente palabras como separación de componentes, tal vez nos podemos recordar el experimento, una columna en donde pusimos, no sé, tal vez achiote o fue una mezcla de solvente, de colorantes, pusieron un solvente y se fue separando. ¿Ok? Acá nosotros la cromatografía la vamos a analizar desde el punto de vista de gases y de líquidos. ¿Ok? Y obviamente con fines cuantitativos. En este caso, el instrumento que nosotros vamos a utilizar es bastante diferente, o los instrumentos que vamos a estar analizando y sus componentes evidentemente son bastante diferentes a lo que ustedes ya conocieron en orgánica. Eh, y cada uno de estos componentes los vamos a analizar mucho en detalle a lo largo de esta unidad. Entonces, se llama cromatografía de gases porque quien nos mueve la muestra, a diferencia de lo que ustedes vieron en química orgánica, no es un solvente, es un gas, ¿ok? La muestra que se inyecta puede ser gaseosa, sí, pero también tenemos muestras líquidas y vamos a hablar más en detalle al respecto. Inclusive se pueden analizar analitos que estén en muestras sólidas también, se puede hacer una desorción de los analitos que estén presentes en una matriz sólida. Eh, Mediante un sistema que vamos a analizar en lujo y detalle, porque no hay solo un tipo de sistema, hay muchos tipos de sistema que le llamamos sistemas inyectores, ¿ok? En el sistema inyector converge el gas de arrastre, que eso es una palabra muy importante, gas de arrastre, y voy a ser muy enfático en gas de arrastre y no necesariamente fase móvil. Y ahorita cuando entremos en detalle en los conceptos de cromatografía van a entender por qué es importante quedarnos claros con el concepto de gas de arrastre y ojo la palabra arrastre como tal y no fase móvil, ¿ok? Vamos a tener una columna, que esas columnas en cromatografía de gases tienen longitudes de hasta 30 metros, sí, 30 metros. No nos imaginemos, ¿verdad? Un tubo enorme, sino que son casi que hilos, embobinados de hilos, tienen diámetros muy pequeños. Parte de estos instrumentos evidentemente los vamos eventualmente a estar viendo en la práctica de laboratorio, en algunas sesiones de teoría, yo se las voy a estar llevando con mucho gusto, para que lo tengamos un poco más palpable y conceptualizable, ¿ok? Y luego tenemos un detector, que esos detectores igual vamos a tener diferentes tipos de detectores de acuerdo a las aplicaciones que nosotros queramos. Y sí, un mismo instrumento puede tener inclusive hasta 2 detectores, 3 detectores.
¿ok? Es muy importante esto que se enmarca acá como horno con temperatura programada, porque acá la temperatura va a tener un efecto muy importante, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, este sería nuestro sistema de cromatografía de gases, e insisto, uno a uno los vamos a ir detallando con lujo de detalle. Mientras tanto, vamos a empezar definiendo lo que es cromatografía, ¿verdad? Por eso previamente les decía, ¿qué es cromatografía para ustedes? Entonces, a mí me gustaría definirla en dos líneas. Primero, como una técnica que la usamos para separar, identificar y cuantificar los componentes en una mezcla, ¿ok? Esa versatilidad me lo brinda la cromatografía, porque si pensamos, ustedes saben que a mí me gusta siempre hacer la comparación con las técnicas que ustedes ya conocen de previo, llámese la espectrometría de absorción ultravioleta visible, yo puedo cuantificar, pero la identificación, ¿verdad? Es un poco más compleja, porque si yo tengo, pensemos, para que sea algo más palpable, con base en lo que ustedes hicieron en el laboratorio de química analítica cuantitativa, la determinación de aspirina, ¿qué pasa si alguno de ustedes llevaba una cafeaspirina? Podíamos tener algún problema en el análisis, puesto que ¿cómo íbamos a hacer nosotros para separar cafeína y aspirina de esa mezcla? De repente la cafeína podía absorber cerca de donde absorbía la aspirina, por ejemplo, ¿verdad? Podía generar cierta interferencia. Entonces, en ese sentido, la cromatografía se perfila como una muy buena opción porque no solo me permite separar e identificar, sino que también nos permite cuantificar, ¿ok? Ahora bien, podríamos decir que también es una técnica de separación en multietapas, ¿verdad? Que está basada en las diferencias migratorias de los componentes. Entonces, esto es muy importante porque la separación no se va a dar de forma aleatoria, sino que la separación se va a dar de acuerdo con un diferencial, y ese diferencial está relacionado a qué tan afín es mi mezcla de analitos a la fase móvil y a la fase estacionaria, que son dos conceptos que tal vez de repente ustedes ya manejaban, pero los volvemos a traer. Fase móvil viene siendo aquel líquido, ¿verdad? Principalmente, porque el gas no es una fase móvil, y ya más adelante vamos a entrar en detalle del por qué. Es el líquido, la fase móvil, o el gas de arrastre, que me va a mover a los analitos a través de la columna. Y en la columna es en donde vamos a tener la fase estacionaria. Los analitos van a poder experimentar interacciones físicas o químicas con principalmente físicas, con la sustancia que está presente en la fase estacionaria. Y así es como se va a dar la separación. ¿Ok? Vamos a revisar este audiovisual, ¿ok? Para que tengamos ya un poquito más en perspectiva qué pasa en el cromatógrafo de gases, ¿verdad? Parecen las centrífugas de laboratorio. Aquí tenemos un horno, ¿ok? Ese horno, insisto, es muy importante porque ese horno es el que nos va a permitir calentar o enfriar rápidamente la columna cromatográfica, el entorno, y van a darse cuenta que la temperatura es una variable trascendental en las separaciones cromatográficas, principalmente en la de gases, ¿ok? Tenemos una columna que, como les decía, es un embobinado de hilos o cables. Más adelante vamos a ver de qué están hechas las columnas, pero aquí pueden haber bien 20, 30 metros de columna. Tenemos un inyector, la muestra entra por acá, pasa por toda la columna y se va hacia el detector. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, nosotros tenemos un gas portador o gas de arrastre que pasa por el inyector, por la columna y el detector. Cuando usted inyecta la muestra, el gas de arrastre, y aquí voy a ser enfático otra vez en la palabra arrastre. ¿Por qué arrastre? Porque vamos a entender que en la cromatografía, voy a volverme a química orgánica otra vez. Ustedes hacían la corrida, qué sé yo, la misma mezcla de colorantes lo hicieron con acetato de etilo, luego lo hicieron con hexano. No sé qué práctica específica hicieron, pero de repente ustedes veían que con hexano
prácticamente que la mezcla no se separaba. Digamos, si teníamos déjenme para rayar por acá. Si teníamos una capa acá, una capita fina, ¿verdad? Que era en donde normalmente a veces se hacían las pruebas de cromatografía, ustedes ponían acá el punto de la mezcla a separar, ¿ok? Y en este caso llegaban y ponían por acá un solvente, pongámosle 2 y aquí un solvente 1, ¿ok? O pongámosle un solvente polar y un solvente no polar, ¿ok? En este caso, si ustedes después de la corrida observaban que el analito no se separaba, ¿ok? Que quedaba como por acá, lo que podíamos intuir era que este analito tal vez era muy polar. ¿Por qué? Porque la fase móvil, que era no polar, prácticamente que no movía el analito, no lo separaba, y el analito o la mezcla de analitos quedaba retenida en la fase estacionaria, que era de sílice, que era una fase polar, ¿ok? Pero si en este caso usted lograba ver una muy buena separación de los analitos al final, entonces podíamos intuir que el solvente polar sí me había hecho un efecto importante. Por ejemplo, supongamos que sea acetato de etilo y que en este caso se hubiera usado hexano. Sí tenía un efecto importante en mover a los analitos, ¿ok? Lo que quiero llegar con esto es que la fase móvil en líquidos es importante y se llama fase móvil porque el analito se reparte entre la estacionaria y entre la líquida, ¿ok? Pero aquí en cromatografía de gases, por eso se le llama gas portador o gas de arrastre. Únicamente me arrastra a los analitos. O sea, no hay ni interacción física ni química. Lo repito, en cromatografía de gases no hay ni interacción física ni química entre el gas portador y mi analito. En cromatografía de gases, el gas portador es inerte. Tiene que ser inerte. Por eso se le llama gas de arrastre y no le decimos fase móvil, ¿ok? Eso es muy importante que lo recordemos. Entonces, cuando la mezcla de analitos es inyectada, ¿verdad? Pasa por la columna, se da todo el proceso de separación, llega al detector y cuando se da el proceso de separación, llegan los analitos separados al detector y yo voy registrando el cromatograma como vieron en la figura. En el inyector pasan varias cosas que esto voy a explicarlo para que quede como antesala, no hay ningún problema. En el inyector entra el gas, ¿ok? Va hacia la columna y hay una salida de split. ¿Qué se llama? Vamos a ver, ¿a qué se le llama split? A split se le llama a una, split es división, ¿ok? Entonces, uno de los métodos o formas de inyección que tenemos en GC es el tipo de inyección split o splitless, o sea, splitless sin división. Una inyección tipo split, lo que pasa es, bueno, vamos a ver, voy a volverme. El gas portador entra, va hacia acá, esto se llama liner. El liner es como un tubito de vidrio en donde entra la jeringa y deposita los analitos. Esto que ven acá es un septum, ¿ok? Un septum es básicamente un sello. Les voy a hacer la analogía. No sé si han visto cuando ustedes los inyectan o si tienen mascotas y las han llevado a inyectar, han visto que son unos viales, punzan con la jeringa, sacan y el vial sigue cerrado, ¿ok? Eso es un septum, ¿ok? Eso es un hule, hay de diferentes materiales, de silicón, de teflón, etcétera. Ese hule se perfora y la perforación no me permite contacto de líquido con el exterior, ¿ok? Entonces se perfora el septum y al perforar el septum a veces queda suciedad de la misma muestra. Entonces, por eso es que parte de las moléculas del gas de arrastre pasan a la purga del septum, para limpiar el septum y pues no contaminar las otras inyecciones. Pues, parte del gas va para el liner, pero hay una división. Cuando hay tipo de inyección split, vean que del montón de moléculas que entran, solo unas cuantas van hacia la columna y la gran mayoría va hacia afuera, ¿ok? Entonces, este es el tipo de inyección split. Entra el gas portador, hay una relación del gas, un cierto flujo que va hacia el septum,
otro que va hacia la salida del split. Se inyectó la muestra, estos puntitos rojos. Vean que solo una parte de la muestra va a la columna y otra se desecha. ¿Ok? Yo sé que tal vez alguno puede decir, pero profe, usted ha dicho incansablemente, por ejemplo, en la unidad 2, que usted entre más le logre meter muestra a su sistema analítico, evidentemente el sistema va a registrar más señal, bajo aquel principio que veíamos en la unidad 1. Tengo una fuente de estímulo, tengo el estímulo que le hago a mi muestra y yo lo que registro es esa respuesta de mi muestra hacia el estímulo. Entonces, obviamente, entre más muestra, más señal. Sí, pero aquí en cromatografía los volúmenes son tan pequeños que inclusive usted puede inyectar 5 microlitros y de repente usted está utilizando una relación de split 1:10. O sea que de esos 5 microlitros, lo que entraron fue la décima parte de esos 5 microlitros. Y eso normalmente a veces se utiliza si analizamos muestras muy concentradas o que estén muy sucias, etc. Los tipos de inyección, split, splitless, on column, etc., los vamos a estar viendo más avanzados en la unidad. ¿Ok? ¿Qué pasa en la columna cromatográfica? ¿Qué era ese embobinado? Bueno, ya la muestra, ya el analito ingresó, ¿verdad? Este tipo de columnas normalmente se llaman, las columnas cromatográficas de gases, normalmente se llaman open o son del tipo open tubular. ¿A qué me refiero con open tubular? Imagínense que esto es la columna y ella está vacía en el centro. Alrededor, o sea, acá en el borde de las paredes es en donde está la fase estacionaria, ¿ok? O sea, es recubierta. Imagínense que ustedes agarran un tubo de PVC y le embarran pegamento adentro del tubo de PVC y pasa un flujo de gas con, llámese lo que sea, polvo, piedras, etcétera. Y entonces, la fase estacionaria, sus analitos sería el polvo, la piedra, lo que ustedes quieran pasar por ahí. Y la fase estacionaria sería el pegamento que ustedes recubrieron dentro de ese tubo de PVC. ¿Ok? Entonces, insisto, el gas de arrastre, porque el gas no tiene ninguna interacción con el analito, básicamente que va arrastrando, va jalando a esa mezcla de analitos. Ellos se van a ir reteniendo más o menos de acuerdo con la naturaleza química de los analitos, o bueno, de acuerdo con la afinidad de los analitos y la fase estacionaria, que vamos a ver, en última instancia, ahí hay un tema de naturaleza química, ¿verdad? Si la naturaleza química de analito y fase estacionaria es similar, entonces probablemente se retenga más. Si no son similares, pues no se van a retener y va a salir de primero, ¿ok? Entonces se van separando los analitos. Aquí hay algo muy interesante y voy a volver el video y es lo siguiente. Noten que el grupo azul va más compacto, el rojo un poquito más disperso y el verde más disperso que el rojo. Eso no fue por pura y mera aleatoriedad, sino que vamos a ver dentro de esta misma clase un tema de eficiencia de las separaciones cromatográficas. Una separación cromatográfica es eficiente en tanto y cuanto usted pueda, uno, separar bien a sus analitos uno de otros, o sea, pueda diferenciar este analito de este de este, o sea, les introduzco un concepto nuevo, resolución, que haya resolución entre los picos cromatográficos, pero además que usted tenga la capacidad de que esos picos no se ensanchen. Un pico ancho, mala separación cromatográfica, ¿ok? O bueno, no voy a decir mala, reformulemos. Una separación cromatográfica no tan eficiente, ¿ok? Entonces, una separación cromatográfica eficiente es una separación cromatográfica que tiene picos delgados, ¿ok? ¿Por qué no se buscan picos anchos en cromatografía? Porque vean que conforme duró más la corrida, el pico se ensanchó más. Entonces quiere decir que los analitos se diluyen. Y al diluirse la columna, también voy a perder la sensibilidad, voy a perder señal analítica. Los picos se ensanchan y también puede ser que entre ellos se lleguen a solapar. O sea, puede que yo llegue a perder resolución entre los picos. Entonces, eso es muy importante de tomarlo en consideración como un factor que me habla de la eficiencia de la separación cromatográfica.
Y así básicamente es como se ve el cromatógrafo. Ahora, ¿qué pasa en el detector? Bueno, este detector es el detector FIT, es un detector de ionización en llama. Vamos a verlo más en detalle. Básicamente que lo que hace es lo siguiente, él trabaja con una llama, no se imaginen que es una llama como la de la absorción atómica, ¿verdad? Es una llama que nótese, es de hidrógeno y aire. Una llama de hidrógeno y aire usted no la ve, de hecho hay que ponerle una moneda o un espejo dentista a las afueras del detector para ver si se condensa vapor de agua, y si se condensa vapor de agua es porque el detector está funcionando. Si no se condensa vapor de agua es porque el detector no encendió. Entonces lo que quiero decirles con esto es que usted no ve la llama, porque son llamas muy chiquititas, es un jet pequeño lo que se genera. Entonces tenemos hidrógeno, aire y un gas suplementario, o se denomina gas make-up. Más adelante vamos a hablar qué es el gas make-up, básicamente que es un gas que me evita que el pico se me ensanche, es un gas de pase, es como cuando ustedes van a un evento, yo siempre con mis analogías tontas, pero cuando usted va a un evento y pasa y da la entrada y siempre hay alguien ahí, mueva, desaloje, ese es el gas make-up. Pasó, ya entró al detector, muévase, papá, va para la llama porque ocupamos detectarlo, ¿ok? Eso es el gas make-up. Entonces, básicamente que entran los analitos, se queman en esa llama, se pirolizan, ¿ok? Y entonces en ese proceso de pirolización hay un colector y ese colector me registra las señales. Entonces, de hecho, es muy típico que ustedes si ven algunos resultados de cromatografía, normalmente los de detectores FIT dicen mili o microvoltios, porque lo que se registra es un voltaje. Entonces, conforme van pasando los analitos, ahí se van registrando las respectivas señales cromatográficas, ¿ok? Y en resumidas cuentas, ese es el proceso de separación cromatográfica. Hay varios componentes que vamos a estudiar a lujo de detalle y hay varias variables que influyen en la eficiencia de la separación que por supuesto vamos también a estudiar a detalle, ¿ok? Entonces, en este momento yo les voy a pedir que hagamos una pausa y escribamos los principales conceptos que hemos entendido hasta el momento. Puede ser una pausa de unos 5 minutos, ¿ok? Y que posteriormente revisemos antes de empezar esta otra parte que vamos a continuar, ¿ok? Hagan una pausa y revisemos este otro video, ¿ok? Es muy similar al que acabamos de ver, pero quiero que lo hagan como ejercicio después de que han recapitulado y escrito sus principales ideas, ¿ok? Entonces vamos a hacer una pausa para eso, paren el video por favor y hagan esta pequeña actividad, ¿ok? Ya una vez después de que hayan realizado esto, vamos a entrar ya cada vez más un poco específico en materia, ¿ok? ¿Cómo se clasifican los métodos cromatográficos? ¿Ok? Vamos a hablar, yo sé que empecé hablándoles de cromatografía de gases, porque la unidad de cromatografía de gases, pero es justo, meritorio y necesario empezar hablando de cromatografía en general, ¿ok? Entonces, la cromatografía yo puedo dividirla a mi criterio en dos grandes áreas, cromatografía de gases y cromatografía de líquidos. Por aquí habla de cromatografía de fluidos supercríticos, ¿ok? Vamos a centrarnos en cromatografía de gases y cromatografía de líquidos. Dentro de la cromatografía de gases, así como absorción atómica en llama, que teníamos el método de, espectrometría en llama, teníamos espectrometría atómica en llama, teníamos absorción y emisión, aquí tenemos cromatografía, gas líquido y gas sólido. Vean que siempre es gas, porque el gas de arrastre es el gas, obviamente. El líquido sería la fase estacionaria y el sólido sería la fase estacionaria. Y ustedes van a decir, pero son toque, usted nos acaba de decir que la columna es un tubo de PVC en donde hay un líquido, hay una sustancia química recubierta. Sí, esa sustancia química recubierta puede ser un sólido o un líquido. Yo sé que cuesta conceptualizar el caso de como un líquido, o sea, el líquido se va a secar. Lo que se hace es que se adhieren partículas y esas partículas se les adhiere un sólido. Y ese sólido es el que funciona como líquido de fase estacionaria, ¿ok? El tipo de equilibrio que se genera ahí es partición entre el gas y el líquido, o sea, va la mezcla de gases, del gas de arrastre, inerte, ¿verdad? Con el analito y el analito
difunde dentro del líquido en función de su similitud química entre el analito y la fase estacionaria, ¿ok? O bien, cuando tenemos los tipos gas sólido, o sea, si mi fase estacionaria es un sólido, normalmente lo que se da es un proceso de, ojo, no adsorción, ¿ok? En cromatografía de líquidos tenemos varios tipos, líquido líquido, líquido sólido, pero estos detalles los vamos a ver más en específico, vamos a darles más detalle cuando entremos a la unidad 4 de cromatografía de gases, ¿ok? Entonces, fase estacionaria y fase móvil, ya hemos hablado de ese concepto. Fase estacionaria, la que está estacionada, valga la redundancia, en la columna, que en este caso la de gases, ya habíamos dicho, normalmente son open tubular. Hay empacadas. ¿Qué es empacadas? De que yo tengo esos tubos también, pero los tengo llenos de un sólido, ¿ok? Los tengo llenos de un sólido. Ese tipo de columnas empacadas normalmente son utilizadas en la cromatografía gas sólido. Las gas líquido, normalmente las columnas son open tubular, ¿ok? Ahora bien, la separación de los componentes. Vamos a ir entrando en detalle qué pasa con esos componentes cuando se separan. Ya vimos en el video, ¿verdad? Que yo ingreso una mezcla de analitos. Ellos van pasando a lo largo de la columna, ¿ok? A un tiempo 1 van avanzando y se van separando. A un tiempo 2 se van separando. A un tiempo 3 ya llegaron separados al detector. Conforme más tiempo pasen, y esto es una máxima que tenemos que guardarnos, conforme más tiempo pase el analito en la columna, más se va a ensanchar el pico, y ya dijimos que un pico ensanchado es poca eficiencia cromatográfica, ¿ok? Entonces, vamos a entender ahorita en los siguientes minutos qué es un indicador de eficiencia cromatográfica, ¿ok? Aquí está el cromatograma que veríamos, o sea, esto que está acá, este es el cromatograma que veríamos, ¿ok? La idea que se busca en cromatografía, llámese líquido, sólido, gas, es que usted siempre tenga una separación bien bonita de los picos, ojalá siempre a un menor tiempo. ¿Y por qué a menor tiempo? Porque el tiempo es plata. El tiempo en este caso no solo es el tiempo de su analista trabajando, profe, pero los equipos algunos son automáticos y se van trabajando sobre la noche. Sí, pero también estás gastando gas de arrastre, ¿verdad? Entonces siempre es un tema importante la consideración del tiempo. Ahora, no siempre menos es más, no siempre más es mejor. ¿Por qué no siempre más es mejor? En este sentido, no siempre que sea más rápida la corrida va a ser mejor, porque ¿qué pasa si yo a esto llego y le meto un montón, llámese fase móvil o gas de arrastre, a velocidades muy altas? Probablemente no le voy a dar chance a que A y B interaccionen con la fase estacionaria a un ritmo adecuado en aras de que puedan separarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En cromatografía, yo creo que ya yo se los había mencionado en algún momento, para mí cromatografía no es de mis técnicas favoritas. Es muy interesante porque cuando usted se enfrenta a la cromatografía, eh, usted tiene que poner a prueba muchas de sus habilidades y sus conocimientos. Mira que, puña, tengo este cromatograma, pero no quiero que esté tan, o sea, no quiero que los picos me salgan tan lejos. ¿Qué hago? Ah, métale un poco más de flujo. Pum, le salieron como por acá, pero le salieron pegados. Ay, qué torta, me salieron pegados. ¿Qué hago? Ah, bueno, entonces cambiemos el solvente o hagamos una mezcla para ver si me salen y mantengamos el flujo. En cromatografía lo que quiero decirles con esto es que muchas pruebas se hacen con base a prueba y error. Obviamente, previamente tomando las decisiones con un concepto basado y razonado, que para eso es que estamos acá, para que ustedes entiendan los principios de la técnica analítica. ¿Ok? Entonces, como les decía, también es muy importante tomar en cuenta eso. Y aquí vuelvo al ejemplo que les daba anteriormente. Ojo, estos dos picos. De repente le metí mucho flujo a la fase móvil y se me pegaron. No los pude separar. Pero luego tal vez le metí un flujo muy bajito y claro, los separé, pero se me ensancharon mucho. ¿Ok? Entonces, recuerden, picos ensanchados, baja eficiencia cromatográfica. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque quiere decir que el analito se dispersó, se difundió mucho en la columna y no necesariamente eso es bueno. Lo que yo ocupo que pase en la columna, mi fin principal y objetivo en la columna es analitos, sepárense, pero tampoco se me dispersen, ¿ok?
O sea, no se me dispersen entre ustedes, tal y como lo vimos en el video, como el grupito azul. Se separaron del verde y el rojo, pero juntos. No que se me separen todos dispersos. Porque al separarlo todo disperso, vea que eh, pierdo calidad en la señal analítica a medida. ¿Ok? Acá en cromatografía, normalmente lo que utilizamos para cuantificar son las áreas bajo la curva. Entonces, un área ensanchada es más difícil de cuantificar también, ¿ok? Que un área poco ensanchada. Ahora, ¿cómo se mejoran los procesos de separación? Bueno, normalmente, insisto, es una, es un sopesar de condiciones, honestamente. No hay una, vamos a ver, hay una palabra, los gringos utilizan mucho, eh, estoy tratando de traducirla, es como no hay un solo enfoque para todo, o no hay una respuesta que me encaje a todo, ¿ok? Eso es lo que quiero decir, no hay una solución que encaje a todo. Con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, en, en, en absorción atómica decíamos que entre mejor nebulice, mejor la señal. Entre más temperatura, más fácil se eliminan las interferencias y más se excita. En fluorescencia, entre más potencia radiante le dé la lámpara a la molécula, más la molécula se va a excitar y va a dar más fluorescencia. Acá en cromatografía no. Aquí en cromatografía yo no puedo decir más flujo, más temperatura, porque acá una de las cuestiones que ustedes se van a ir dando cuenta es que en cromatografía, sea de gases o sea de líquidos, se pueden analizar n cantidad de moléculas, ¿ok? Se pueden analizar n cantidad de analitos diferentes. Entonces, las soluciones siempre van a ser más contextuales. Lo que sí debemos de aprender, y eso es a lo que se enfoca esta primera parte de la clase, a reconocer los principales conceptos. Por ejemplo, entre más larga sea la columna, ¿ok? Puede que yo le dé más tiempo para que ellos se separen. Entonces de repente puedo jugar con el tema, ok, tengo una columna más larga, entonces la separación va a ser mejor. Ah, profe, pero es que se va a ensanchar. Ah, bueno, no, pero es que puedo meterle más flujo para que no se me queden ahí pegaditos, letargando con la columna, con la fase estacionaria. Entonces son equilibrios, ¿ok? Pero también de repente una columna más larga me implica más tiempo. Y más tiempo también sabemos que no es bueno, ¿ok? Entonces aquí vamos a empezar a ver, aquí vamos a empezar a ver este, que no hay una respuesta concreta a las cosas. Honestamente, esa es la palabra. No hay una respuesta concreta y yo sé que, y por experiencia con otras generaciones, aquí a ustedes se les empieza a romper los paradigmas porque ustedes están acostumbrados a que esto es lo mejor y ya. Sí, siempre. Ah, bueno, entonces para tal cosa, esto. No. Aquí en cromatografía no hay una solución que encaje a todo, ¿ok? Son cosas muy contextuales y de ahí la importancia que entendamos muy bien los conceptos y cómo las variables influyen en otras, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de algunos parámetros cromatográficos, ¿verdad? Llámese constantes de distribución, tiempos de retención, las velocidades de flujo, el volumétrico y el lineal, la velocidad de migración de los analitos, los factores de retención y los factores de selectividad, ¿ok? Primero vamos a empezar introduciendo los tiempos, ¿ok? El tiempo de retención es el tiempo básicamente que dura un analito en salir. ¿Okay? El tiempo muerto es ese tiempo en el que se tarda en salir la primer molécula del solvente, de la fase móvil. El tiempo que dura la fase móvil en recorrer todo el sistema. Ojo, la fase móvil, no el analito. Y la diferencia entre el tiempo muerto, que sería este de acá, y el tiempo de retención, es lo que llamamos tiempo de retención ajustado. ¿Ok? Esos serían los tiempos. ¿Ok? ¿Qué es la constante de distribución? La constante de distribución no es otra cosa más que una constante de equilibrio que me habla de la actividad que yo tengo de un analito en la fase estacionaria
y la actividad que yo tengo de ese analito en la fase móvil. Ustedes saben qué actividad podemos convertirla o expresarla como concentración y evidentemente la concentración como número de moles entre un volumen. ¿Ok? Los tiempos de retención, como les decía, el de retención es igual al ajustado más el muerto, ¿verdad? Tal y como lo veíamos acá, ¿ok? Tiempo de retención es el muerto más el ajustado. La velocidad de flujo lineal, acá entendámosla, la velocidad de flujo lineal, entendámosla como el promedio de migración del soluto, ¿ok? Y eso viene definido por L, ¿verdad? Se me perdió acá ya. Viene definido como L, que sería el largo de la columna, y el tiempo de retención. O sea, cuánto duró la columna, bueno, el analito, ¿verdad? En cruzar toda la distancia de columna y por ende tenemos que dividirlo entre el tiempo de retención. Mientras que lo que es U es la velocidad lineal promedio. Esa velocidad lineal promedio nosotros la estimamos, este U, nosotros lo estimamos con igual el largo de la columna, pero con el tiempo muerto, porque la velocidad lineal promedio está relacionada con la fase móvil, ¿ok? Mientras que esto está relacionado con el analito, ¿ok? El flujo volumétrico y la velocidad lineal promedio, ¿ok? Estamos viendo algunos conceptos básicos, ¿ok? No entremos en detalle, qué es que la fórmula y qué decía la fórmula. Ustedes saben cómo trabajamos nosotros no les vamos a decir calcule ¿verdad? Y ustedes tienen que saberse la fórmula. Ustedes saben que este no es el enfoque de este curso al menos, ¿ok? Entonces, el factor de retención, lo que me interesa es conceptualmente lo que vamos a ver, ¿ok? El factor de retención es muy similar a la constante de distribución, ¿ok? La única diferencia es que la constante es una relación de concentraciones, ¿ok? En este caso, el factor de retención, acá hay toda una demostración. A mí es que yo a veces cuando preparo estas diapositivas y encuentro, ¿qué se me hizo? Es que ya. Y encuentro demostraciones matemáticas, me encanta ponérselas, pero ya luego porque me gusta irlas deduciendo yo, irlas sacando, pero ya luego al final del día entro en contexto de realidad, que yo sé que esto a ustedes honestamente nunca les va a servir para nada. A ustedes lo que les va a servir y lo que les va a ser de mucho interés, honestamente hablando, es esta expresión de acá, ¿ok? El factor de retención vamos a entenderlo, como lo dice la palabra, como un factor que me dice cuánto se retiene el analito en la fase móvil, ¿ok? Ese factor, nótese que lo estamos calculando a partir de tiempos de retención, ¿ok? Tiempo de retención del analito menos tiempo muerto dividido entre tiempo muerto. Entonces, lo ideal es que nuestros factores de retención oscilen entre 1 y 10. Si yo tengo un factor de retención menor a 1, quiere decir que básicamente que él sale antes de la fase, vamos a ver, para que él me dé menor a 1, quiere decir que él me sale muy próximo, al tiempo muerto. O sea, vamos a ver, para que él dé 1, la diferencia entre el tiempo de retención y el tiempo muerto debe ser igual al tiempo muerto, ¿ok? Por eso se dice que lo ideal es que sea entre 1 y 10, porque vamos a ver, supongamos que el tiempo muerto, para hacerlo con números, supongamos que el tiempo muerto es 1, ¿ok? Y el tiempo de retención es 2, entonces 2 menos 1 entre 1 es 1, ¿ok? O sea, el analito me sale una vez después del tiempo muerto, ahí está bien. Pero si esto fuera 1.5, por ejemplo, ¿okay? Si esto fuera 1.5, entonces evidentemente sería 0.5 entre 1, sería un factor de retención muy bajo. Eso quiere decir que prácticamente el analito nunca se retiene,
O sea, tomemos en cuenta, insisto, en que el tiempo muerto es el tiempo promedio en el que las moléculas de la fase móvil pasan por el sistema. O sea, quiere decir que prácticamente ese analito viaja a la misma velocidad que la fase móvil. Y si viaja a la misma velocidad de la fase móvil, es que ese analito nunca interaccionó con la fase estacionaria. ¿Ok? Entonces, debe de existir al menos un tiempo adicional igual al tiempo muerto para que el analito tenga buen contacto con la fase estacionaria. Eso es lo que nos interesa el factor de retención. Toda esta demostración está muy bonita y para los que les guste la parte de demostraciones matemáticas, se las dejo ahí picando. De aquí llegamos acá, pero insisto, lo que me interesa es que entremos en detalle de esto, ¿qué es el factor de retención? Cuando, por el contrario, un factor de retención es del orden de 20 a 30, ya eso es excesivo. Ya eso es excesivo y raya en el hecho de que el analito se retiene mucho en la columna. Y al retenerse mucho en la columna, ¿qué pasaba? Se me ensancha el pico, se me baja la señal, ineficiencia en la separación cromatográfica. ¿Ok? Ahora bien, el factor de selectividad. Ojo la diferencia. Constante de distribución, factor de retención y factor de selectividad. Tanto ese factor de retención como el de selectividad son muy usados para poder mejorar la resolución cromatográfica. ¿Por qué? Porque yo voy y tengo una separación cromatográfica y no sé, supongamos que ustedes van a hacer una corrida al minuto de 5 minutos. O sea, ¿cuánto es el tiempo adecuado? O sea, 30 segundos ya se me separa el primer analito y el otro me sale a 2 y el otro a 3. A eso es a lo que me refiero, que los factores de retención son importantes entenderlos como qué tanto se me retiene el analito. Y el factor de selectividad es qué tanto me retiene la fase estacionaria a un analito en relación al otro. Nótese que este factor de selectividad se está calculando como la diferencia de tiempo muerto, o sea, vamos a ver, es cuánto tiempo más del tiempo muerto se retiene un analito en función del otro. Evidentemente, si esta relación es 1, quiere decir que esa columna no tiene buena selectividad para los analitos, porque no me los está separando, ¿ok? Prácticamente que están saliendo igual. Hay otro factor que vamos a ver más adelante que se llama factor de resolución. Mientras tanto, ya entendiendo qué es el factor de retención y cómo podemos usarlo, o sea, que lo ideal es que sean factores entre 1 y 10, porque son valores, digamos, promedio adecuados que me aseguran que el analito no me sale muy rápido, pero ni tampoco se me retiene mucho, sino que se retiene un tiempo adecuado y prudencial para que logre interaccionar con la fase estacionaria y se logre separar. ¿Ok? Entonces, el ensanchamiento de banda, ¿ok? El ensanchamiento de banda, como les decía, está relacionado con la eficiencia de la columna cromatográfica, ¿ok? Ese ensanchamiento de banda, ya ahora sí me interesa empezar explicándoles por qué es que pasa. Y pasa por varias cosas. Uno de ellos, esto que ustedes están viendo acá ejemplificado, es el fenómeno que se denomina efecto de trayectorias múltiples. ¿Ok? Entonces, imaginémonos que el efecto de trayectorias múltiples es el efecto que me genera los diversos caminos que existen en la columna. ¿Ok? Imaginémonos que ustedes llegaron allá a la sede interuniversitaria y ocupaban llegar a donde están los laboratorios de química general de la UCR, allá al fondo, por los baños. Resulta y acontece que alguien siguió ahí por las aulas C16, C11, no encontró a nadie conocido, todo el mundo estaba en clases, llegó muy rápido. Alguien decidió tirarse al pabellón del centro, entonces mientras cruzó al pabellón, ahí se topó alguien en la asociación de estudiantes, lo saludó, siguió caminando, llegó allá. Pero luego agarraron por el pabellón de la izquierda, pasaron a la soda, se compraron algo, pasaron por el laboratorio de química, se encontraron a Andrea, se pusieron a hablar con Andrea, Andrea habla un montón, se quedaron con ella y llegaron. Esto es lo que pasa acá. El que tomó el pabellón de la derecha por las aulas C11, C16 es el 1, el que se fue por el pabellón del centro es el 2, y el que se fue ahí a la soda y a hablar con Andrea y tal es el 3. ¿Ok? Tenemos diferentes trayectorias y eso me ensancha la columna. Entonces imagínense que este ejemplo que les acabo de dar es que llegamos
de una gira, de una excursión, y yo no quería que ustedes se me dispersaran, ¿ok? Yo quería que tal vez ustedes se me separaran del otro grupo, pero todos juntos, directos hacia el laboratorio, ¿ok? No quería esa dispersión. Y lastimosamente ese efecto de trayectorias múltiples me genera ese ensanchamiento, e insisto, ensanchamiento, tenemos un problema tenemos un problema de eficiencia. También existe el problema de cuando la banda se ensancha pero solo a un lado, ¿ok? Esto se llama fronteo y esto se llama coleo, ¿ok? Una cola o un fronting. ¿Cuáles son las razones para que exista un coleo o un fronteo? Bueno, normalmente está relacionado con sobrecarga de la columna, o sea que le metí muchísimo analito, ¿ok? Más de analito del que él podía soportar. Normalmente eso pasa cuando tenemos fronteo, los analitos pasan directamente, básicamente, porque de ahí, digamos que este llegó y iba a interaccionar acá, pero ya había analito, entonces interacciona acá, no, ya hay analito, y así sucesivamente. Entonces, cuando hay fronteo es porque hay una sobrecarga de la columna, ¿ok? Y cuando hay coleo, normalmente está relacionado porque hay interacciones específicas, ¿ok? Porque hay interacciones específicas, interacciones, llámese, que más bien el analito se está reteniendo muchísimo. Y eso, vamos a ver, y ustedes dirían, pero eso no es ensanchamiento. Sí, pero cuando se da el coleo es porque tal vez hay parte del analito que se quedó pegado en la columna por X o Y cosa, por algún contaminante o porque algún grupo de la columna está activado, que más adelante vamos a hablar de eso, ¿ok? Pero son otros factores que me ensanchan la banda y que me generan ineficiencia. No solo el ensanchamiento de la banda como tal, sino que el fronteo y el coleo, ¿ok? Ahora, ¿cómo? Ya empecemos a hablar un poco más cuantitativamente de cómo describo yo la eficiencia de una columna cromatográfica. La eficiencia de la columna cromatográfica yo puedo describirla a través de el número de platos teóricos, ¿ok? Y la altura de plato, que es este N, número de platos teóricos, este H es la altura del plato y este L es el largo de la columna, ¿ok? Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo, sin tanta teoría, ¿ok? Imagínense, yo soy pésimo dibujando, y dibujando en el pad de la computadora, pues peor. Imagínense que esta es la columna, ¿ok? Tiene un largo determinado. ¿Qué pasa si yo llego y virtualmente o imaginariamente divido a la columna en estos pedacitos? Pin, pin, y así sucesivamente, ¿ok? Pero hay otra columna del mismo largo, ¿ok? Hay otra columna del mismo largo, pero esta columna es del mismo largo. Hay diferencia más, diferencia menos. Pero esta columna yo decido dividirla en platos más chiquitos, ¿ok? O bueno, en secciones. Bueno, ya les dije platos, no importa. En secciones cada vez más chiquitas. Supongamos que esas secciones son uniformes, ¿verdad? Ya les dije, yo dibujo feo, ahí me disculpan. Cada vez son más chiquitas, cada vez son más chiquitas, cada vez son más chiquitas. Si en cada una de esas secciones se da un equilibrio, ¿ok? Se da un equilibrio de transferencia de masa entre la fase móvil y la fase estacionaria, y yo, recuérdense que lo que ocupo que suceda en la columna es que haya transferencia de masa para que se puedan separar la mezcla de analitos, ¿dónde creen que el proceso va a ser más eficiente? Evidentemente en esta, ¿ok? ¿Por qué en esa? Porque yo tengo más compartimentos, más compartimentos, más compartimentos, más compartimentos, más compartimentos para que se me dé esa separación. Entonces, esos compartimentos, estimadas y estimados, son los platos teóricos. Y se le llaman platos teóricos porque son teóricos, no existen platos. No es cosa tal como que el fabricante dice, voy a hacer la columna con 5,000 platos. No, no existe. El fabricante nada más tira la columna, por eso se llaman platos teóricos, ¿ok? Y H es la altura de ese plato, por eso es que vean que son inversamente proporcionales.
yo tengo el L, ¿verdad? De 20 metros, 30 metros para las columnas de gases, ¿verdad? Las de líquidos hoy son más pequeñas, 25 centímetros, 30 centímetros, 5 centímetros inclusive. Entonces yo tengo un mismo largo. ¿En función de qué voy a obtener más número de platos teóricos? En función de si esto es más pequeño o es más grande. Si esto es más pequeño, obviamente el número de platos va a ser más grande, son inversamente proporcionales. Entonces, a mayor número de platos, tengo menor tamaño de plato teórico. Mayor número de platos y menor tamaño o menor altura del plato teórico, entre más pequeño sea el plato teórico, menor sea su altura, quiere decir que se establecen procesos de equilibrio, de separación, cada vez más frecuentes y por eso se me aumenta la eficiencia cromatográfica. ¿Okay? Acá está una forma en la cual se estima la altura del plato, ¿verdad? Que vendría siendo la varianza de ese tiempo de retención dividido entre el largo, ¿ok? O bueno, en este caso sería la distancia migrada del analito, ¿ok? ¿Cómo evaluamos experimentalmente N y H? Ya les mostraba, ¿verdad? Tenemos una ecuación de N es igual a L entre H, pero con los parámetros que utilizamos, digamos, en los cromatogramas, tenemos acá tiempo de retención, tenemos ancho de la base, ¿ok? Tiempo de retención, tenemos ancho de la base, ¿ok? Estos son ecuaciones teóricas que han sido derivadas. Esto es ancho de la base media, ¿ok? Que es el ancho acá, ¿ok? Esos valores se pueden medir en software hace muchos años, cuando los softwares lo que imprimían eran estos papeles como los que uno ve en películas que registraban los sismos, ¿verdad? También hace muchos años. Eso se medía literalmente en centímetros, ¿ok? Esta es otra forma de calcular H utilizando el largo de la columna, el ancho de la base, ¿ok? Y el tiempo de retención. Y estos serían básicamente ecuaciones que ustedes estarían utilizando. Insisto, no tienen que aprendérselas de memoria. Ustedes saben que la memoria para estas cosas no es útil, ¿verdad? No vamos a gastar memoria de trabajo en este tipo de cuestiones. Entonces, esto sería un ejemplo, o bueno, no un ejemplo, más bien vamos a realizar un ejemplo. Yo lo que voy a invitarlos es a hacer una segunda pausa activa. Ya llevamos, si sumamos los 5 minutos que tuvieron al inicio, 5 o 10 minutos que tuvieron al inicio de pausa activa, ya llevaríamos 1 hora con 5 de clase aproximadamente. Entonces, igual, vamos a hacer otra pausa. En esa pausa, lo que vamos a hacer es igual anotar los principales conceptos, las principales dudas, ¿ok? Y vamos a ir al aula virtual a la autoevaluación, ¿ok? Y van a hacer ese ejercicio de autoevaluación. Ahí hay dos problemas. Quiero que utilicen, son 5 preguntas nada más, 2 de ellas son 2 problemitas así como estos. Quiero que utilicen esas ecuaciones aplicándolas a ese cálculo, ¿ok? A lo que se les pide. Entonces pueden guardar estas ecuaciones y resuelven los problemas que están ahí. Y hacemos previamente esa pequeña pausa activa en donde escribimos las principales ideas, las principales dudas, ¿ok? Esas dudas van a ser muy importantes ya luego cuando tengamos otra vez la clase presencial sincrónica, bueno, la clase presencial para aclararnos dudas, ¿ok? Entonces, una vez ya después de haber hecho esa pausa, vamos a introducir, ya para ir finalizando al menos la clase del día de hoy, algunas variables que me influyen en la eficiencia. ¿Pero cómo? Hay más variables. No solo es el largo y el ancho y que no se me ensanchen. Sí, pero hay muchísimas más variables que influyen. Por eso les digo, cromatografía es literalmente todo un mundo. ¿Ok? Es todo un mundo cromatografía. Entonces, cuanto más lenta, esto es importante y por eso se los copié textual, cuanto más lenta es la velocidad de los procesos de transferencia de masa que ocurren mientras un solo analito mira por la columna, más ancha es la salida de la banda, ¿ok? Eso ya lo habíamos definido antes. Entre más lento vaya el analito y más lento se van dando el intercambio de masa, ahí va el analito letargado en la columna, al final va a tener una banda más ancha y ya sabemos que eso no lo queremos, ¿ok?
Entonces, ¿qué variables me van a influir en la eficiencia? La velocidad lineal de la fase móvil. Claro, ya eso está más que claro, ¿verdad? Entre más rápido, más se mueve el analito. Entonces, ese proceso de transferencia de masa no va a ser tan lento, va a ser más rápido. Pero ojo, insisto, si yo le meto un flujo demasiado alto, ¿qué va a pasar? El analito no va a tener ni chance de tener la interacción. O sea, no se me quede una hora de ahí tomando café. Siéntese unos 15 minutos, tómese el café y sigue trabajando. Eso es básicamente el equilibrio que hay que tener con la velocidad. El otro es el coeficiente de difusión en la fase móvil. Pensémoslo. Si yo tengo el analito en la fase, y bueno, el coeficiente también de difusión en la fase estacionaria, entre más rápido se pueda difundir el analito en la fase móvil y en la fase estacionaria, pues obviamente el proceso de transferencia de masa del analito entre las fases va a ser mejor, ¿ok? El factor de retención, que ya vimos que era el factor de retención, evidentemente, entre más grande sea el factor de retención, más se va a quedar pegado el analito, ¿ok? El diámetro de las partículas, entre mayor diámetro tengan las partículas, normalmente me va a dar mayor efecto de trayectorias múltiples. Y también, entre más grueso sea el espesor de la capa de líquido de la fase estacionaria, más puede difundir el analito y luego más le va a costar salir de ese espesor de capa de fase estacionaria. ¿Ok? Entonces, analicemos la influencia de la velocidad de flujo en la fase móvil. ¿Ok? Evidentemente, el grado en el que se ensanche el pico va a depender de ese flujo. O sea, entre más rápido, tal vez menos ensanche, pero ya insisto, hay que tener ese equilibrio de que, o sea, tampoco es que es más rápido para que salga y ya, no, tiene que separarse. ¿Ok? Aquí, nótese que tenemos como un signo de Nike, ¿verdad? Básicamente. Y este signo de Nike lo que me está diciendo es eso que les acabo de decir. O sea, yo quiero que vaya rápido, pero suave un toque, tampoco tan rápido. Vean que aquí tengo altura. Esto es para cromatografía de gases y cromatografía de líquidos. Bueno, líquidos acá, gases acá. Lo que les decía, yo quiero que la velocidad vaya rápido, pero es que llega un punto en el cual ya se alcanza la altura de plato óptima. Y si yo sigo aumentando, más bien voy a aumentar la altura de plato porque estoy obligando a que los analitos se muevan tan rápido tal que ni le estoy dando chance para que ellos se separen, ¿verdad? Entonces hay que tener un equilibrio muy importante con la velocidad. No siempre más es mejor. Vengo diciéndoselos y repitiendo desde el inicio. Acá tal vez me gustaría hacerles esta observación. Noten la altura de plato para gases y noten la altura de plato para líquidos, ¿ok? Alguien diría, sí, en líquidos la separación es mejor. Sí, claro, tiene alturas de plato más pequeñas. Sí y no. O sea, ¿cómo que no? Sí, tiene alturas de plato más pequeñas en líquidos que en gases. Pero gases tiene una ventaja que no tiene líquidos. Y es que en gases la columna es tan excesivamente larga. O sea, insisto, tengo columnas de 10, 20, 30 metros. 30 metros de columna frente ya a una columna de 30 centímetros. En líquidos ya eso es una columna demasiado grande. Entonces, en general, las separaciones en gases son más eficientes. Y la razón del por qué son más eficientes es básicamente por el largo de la columna. ¿Okay? Pero por altura de plato, normalmente las alturas de plato más cortas se obtienen en líquidos. Esta por acá es la ecuación de Van Dimter, ¿ok? La ecuación de Van Dimter tiene un componente, ¿ok? La ecuación de Van Dimter tiene un componente o tiene varios componentes que son tanto lineales, y aquí vuelvo a hacer hincapié y voy a seguir siendo majadero con el tema de la velocidad, ¿ok? Ya ustedes en este gráfico por sí solos se dieron cuenta, ¿verdad? O sea, yo no puedo, la idea de esta imagen es que ustedes lleguen a la conclusión de que en cromatografía yo no puedo decir que a mayor velocidad mejor separación o a menor velocidad mejor separación. No se puede, porque vean que hay un punto optimizado, ¿ok? O sea, hay una zona en la cual mayor velocidad es mejor, pero hay otra zona en la cual mayor velocidad es peor, ¿ok?
Y eso me lo ejemplifica muy bien aquí la ecuación de Van Dimter, ¿ok? La ecuación de Van Dimter lo que me está diciendo es que la altura de plato tiene diferentes contribuciones, ¿ok? Primero, el coeficiente A, que el coeficiente A es el coeficiente relacionado con las trayectorias múltiples, que fue lo que hablamos acá hace unas diapositivas, ¿ok? Esto de acá, las trayectorias múltiples, ¿ok? Estos efectos de trayectorias múltiples. Entonces, vean que la altura de plato es proporcional a las trayectorias múltiples. O sea, el plato se me va a hacer más alto entre más efecto de trayectoria múltiple yo tenga. ¿Ok? La difusión longitudinal, pero ojo que la difusión longitudinal está, por así decirlo, estandarizada con respecto a la velocidad lineal de flujo, o sea, U, la velocidad, la habíamos definido en diapositivas previas como la velocidad de la fase móvil. Vea que tiene términos que son inversamente y otros directamente proporcionales, directamente e inversamente proporcionales a la velocidad, por lo que ya les explicaba. Hay zonas en las que ir más rápido es mejor, pero hay zonas en las que ir más rápido no es buena idea, ¿ok? Entonces, según la ecuación de Van Dimter, ¿qué me contribuye a la altura del plato? Trayectorias múltiples, cómo se me difunde longitudinalmente el analito, ¿ok? Entonces, vean que B va dividido entre U, porque claro, si usted llega y usted le mete más velocidad, el analito no se va a difundir longitudinalmente, porque el gas va rápido, entonces no me permite que se me difunda, ¿ok? Ahora, la transferencia de masa hacia la fase estacionaria. Más bien, si yo utilizo una velocidad baja, yo voy a proporcionar que ese coeficiente de transferencia de masa en la fase estacionaria y en la fase móvil, de una vez, hablemos del de transferencia de masa. En ambos, el hecho de que yo disminuya la velocidad va a permitir, insisto, veámoslo como dos grandes grupos, ¿ok? Veámoslo como dos grandes grupos que dependen de la velocidad lineal de flujo, ¿ok? Entonces tengo el grupo de la difusión longitudinal. Si yo llego y permito que se me difundan mucho, la altura del plato va a crecer. Entonces, más bien, entre más velocidad meta, analicémoslo matemáticamente, entre más grande sea este denominador, más pequeño va a ser todo este factor, ¿ok? Porque claro, le meto velocidad, muevo a los analitos rápidamente, no se me difunden, no se me hace alto el plato, ¿ok? Pero tengo que tener en consideración, ojo, mucho cuidado, el equilibrio de que no puedo hacerlo muy rápido, porque si yo aplico una velocidad muy alta, estos dos factores de transferencia de masa van a incrementar y me van a contribuir a la altura del plato, ¿ok? Entonces yo tengo que bajar un poco la velocidad en aras de que se pueda dar esa transferencia. Insisto, no nos olvidemos que mi objetivo último en la cromatografía es dar o propiciar una transferencia de masa adecuada entre la fase estacionaria y la fase móvil, ¿ok? Y esta sería la ecuación de Van Dimter y el análisis de cada uno de esos factores. Les pido por favor que hagamos en este momento otra pausa activa de 5 minutos. Ya llevaríamos aproximadamente 1 hora con 25, 1 hora con 30 de clase, si hemos respetado las pausas activas y los cuestionarios, inclusive yo creo que ya casi hora 30, y tomémonos unos 5 minutos para escriban de su puño y letra, tal y cual se les viene recién viendo esta parte, el análisis de cada uno de los factores de la ecuación de Van Dimter y cómo cada uno de ellos contribuye a la altura de plato, ¿ok? Porque está bien, mi explicación, ahí está, pero yo ocupo que ustedes generen ese proceso cognitivo de entender y escribir con sus propias palabras cómo el A, el B y los factores C de transferencia de masa contribuyen a la ecuación de Van Dimter, o bueno, a la altura de plato según la ecuación de Van Dimter, y cómo están relacionados con la velocidad lineal de flujo.
¿ok? Es muy importante que tengamos claro ese concepto, ¿ok? Entonces, tómense 5 minutos para hacer esa escritura, ¿ok? Ahora bien, después de haber hecho esa pausa de 5 minutos, vamos a volver nada más a refrescar para que contrastemos con sus apuntes y ya ir finalizando la clase por el día de hoy. El efecto de trayectorias múltiples, recuerden, hay una multiplicidad de caminos. Entonces, claro, como no todos se siguen el mismo camino, interaccionan y tal, los analitos se dispersan. Y la dispersión es sinónimo de ensanchamiento de banda. Si la velocidad, vamos a ver, es este factor no depende tanto de la velocidad porque al final del día, vaya rápido, vaya corto, vaya rápido, vaya lento, perdón, siempre siempre están los diferentes caminos, ¿ok? Pero igual, insisto, la velocidad sí va a depender o sí va a ser importante en la difusión, ¿ok? En la difusión y en la transferencia de masa, ¿ok? En los otros términos, ¿verdad? La difusión tiende a ser la causa más común del ensanchamiento de la banda, ¿ok? Eh, Tenemos que también tener claro que en gases, los gases se difunden muy rápidamente, ¿verdad? Tienen esa característica, el gas se difunde súper rápido, entonces todavía en gas la contribución a la altura es mayor. Por eso es que veíamos en esta que la altura en cromatografía de gases, la altura del plato, tiende a ser más grande, claro, porque los gases se difunden muchísimo más fácil, ¿ok? Y la transferencia de masa, recuerden que va a depender, vamos a ver, tiene una relación directamente proporcional o inversamente proporcional más bien con la velocidad, o sea, a mayor velocidad, menor transferencia de masa, pero inversamente proporcional con la contribución a la altura del plato, ¿ok? O sea, que a menor velocidad, igual hay una menor contribución hay una menor contribución a la altura del plato teórico, ¿ok? Entonces, esto sería cómo me afectan cada uno de los factores, ¿ok? Insisto, eh, cómo me afecta cada uno de los factores a la contribución de la altura de plato. O sea, si la contribución a la altura de plato fuera solo descrita por el coeficiente de difusión, el coeficiente de difusión te va a decir, no, mira, trabaja siempre a velocidades altas. Entre más alta, perdón, más baja va a ser tu contribución de plato. Pero noten que los factores de transferencia de masa más bien me dicen que conforme usted aumente la velocidad de la fase móvil, usted va a contribuir más a la altura de plato. Y por ende es que nos sale esta ecuación de Van Dinter, que tiene como este signito de Nike, en donde al final nos dice, sí, está muy bien, métale velocidad, pero hasta cierto punto, porque ya después de cierto punto vas a empezar a tener problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas en donde la contribución a la altura de plato va a ser muy alta. ¿Ok? Y ya para terminar, eh, dejarles por ahí picando que hay otras variables todavía, ¿verdad? Y una de ellas es las dimensiones del diámetro de la partícula, ¿ok? ¿Por qué? Porque la dimensión del diámetro de la partícula también me va a influir en la trayectoria múltiple, ¿ok? Entonces, entre más grande sea el diámetro de la partícula, vean que más contribución de plato hay. Y no solo es porque hay más contribución a la altura de plato, sino porque recuerden que yo con partículas más pequeñas logro generar menos contribución a la altura de plato porque las partículas más pequeñas tienen más área superficial y al tener más área superficial, por ende, ellas van a tener la capacidad de tener más área para hacer el intercambio o transferencia de masa que requerimos para la separación cromatográfica. ¿Ok? Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. Revisen sus apuntes. Por favor, para la próxima clase, vuélvanlos a revisar y vayan generándose ese material propio de ustedes con los apuntes y las notas relevantes que van saliendo de estas clases. ¿Ok? Nos estamos escuchando en otra grabación. Chao.